A reading from the book of the prophet Lectura del libro de Daniel. King Nebuchadnezzar said, En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo, es cierto, Sidrac, Misac y "You Abdenago, will not serve que no respetan a mis dioses ni adoran la estatua que he erigido. Be ready now to fall Miren, si al oír tocar la tromba, la flauta, la cítara, whenever el you laúd, hear the sound el of arpa, la vihuela lyre, harp, y todos los demás instrumentos, and all the other están music, dispuestos a postrarse adorando la estatua you shall be que he instantly hecho, cast into the white hot furnace. háganlo. And who is the God Pero si no lo adoran, out of my serán arrojados al punto al horno encendido. Shadrach, ¿Y qué Meshach, Dios los librará de mis manos? answered Sidrac, King Nebuchadnezzar, Misac y Abdenago there is contestaron, no need for us to defend Majestad, ourselves a eso before no you. tenemos por qué responder. If our God El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. may he save us. Y aunque no lo haga, But conste, even if he will Majestad, not, que know no veneramos that we a will tus not serve dioses your gods, ni adoramos la estatua de oro that que you has set up. erigido. King Nebuchadnezzar's face Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago, y los echasen en el horno encendido. Nebuchadnezzar El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, cast 3 men. se levantó y al verlos vivos preguntó estupefacto a sus consejeros, ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? 4 men Le respondieron, así es, Majestad. walking in the Preguntó, entonces, looks like ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? blessed be the God of Y Shadrach, el cuarto parece un ser divino. Abednego, Nabucodonosor entonces dijo, deliver the servant bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, that que he envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar a otros dioses que el suyo. Verbum Domini. Glory and praise A forever. ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y Blessed alabanza are por you, los O siglos. Lord, Bendito God sea of our Señor, fathers, Dios de nuestros praiseworthy padres. and exalted above A all ti, forever. gloria y Blessed alabanza is por your los holy and siglos. glorious name. Bendito tu nombre santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los Blessed siglos. are you in the temple of Bendito your eres en el templo de tu santa gloria. and A exalted ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los Blessed are siglos. you on the throne Bendito of your eres kingdom, sobre el trono de tu reino. praiseworthy and A exalted ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por Blessed los are you siglos. who look into the Bendito eres, tú que throne sentado of sobre cherubim querubines sondeas los and abismos. A exalted ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los Blessed are siglos. you in the firmament, Bendito eres en la bóveda del praiseworthy cielo. and A glorious ti forever. gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Alabanzas y honor a ti,
Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to those, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: "You remain in my si se mantienen en mi palabra, truly be mine, serán de verdad discípulos you will míos. know the truth, Conocerán la verdad will y la set you verdad free." los hará libres. They answered him, Les replicaron: "Descendants of somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesus answered them, Jesús les contestó: "Amen, I les say to aseguro you, que quien who comete commits sin pecado is a slave of es sin. esclavo. A slave does not El esclavo no se queda en la casa para siempre. but a son always El hijo remains. se queda para siempre. So if the son Y frees si el hijo los hace you, libres, be free. serán realmente I libres. know that you are descendants Ya of sé Abraham, que son linaje de Abraham, trying to kill me, sin embargo, because my words tratan de matarme porque no dan cabida a mis tell palabras. you what I Yo have hablo seen in the de lo que he visto junto a mi Padre, do what you have pero heard. ustedes hacen lo que le han oído a su Padre. Said to him, Ellos "Our replicaron: father is Abraham." nuestro Padre es Abraham. Jesus said to them, Jesús les if dijo: you were si fueran hijos de Abraham, you would be doing the harían lo que hizo Abraham. but now you are trying to Sin kill me. embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, Abraham did not y eso no lo hizo Abraham. you are doing the works of your. Ustedes hacen lo que hace su padre. They said to him, we were Le not replicaron: born of fornication. nosotros no somos hijos de prostituta, tenemos un solo Padre, Dios. If Jesús God les were contestó: your father, si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios here y I did aquí not come on estoy. my own, Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. verbum Domini. This gospel stops here at verse 42. Este evangelio para aquí en el versículo 42, pero los siguientes versículos Of también son parte de la misma conversación a certain kind of bookends. I'm not y sure. la lleva a una especie de final. No sé por qué la gente a cargo de los leccionarios pararon en este punto, John chapter 8, pero en beginning with San Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 43 goes on y to 44, to them. él prosigue y les explica Because que not no conocen mis palabras porque ustedes no son capaces de escuchar mi palabra. you are from the Father or your El father, padre de ustedes es el diablo. the desires of your father. You Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. explain that there Y luego prosigue y explica que that he hay dos características del diablo, que él es un asesino and it's y un mentiroso, o sea, el padre de las mentiras. Y contrary. es importante que veamos este contraste. Lord says, if Al comienzo del Evangelio, el Señor dice, my words si remain, ustedes permanecen en mi palabra, you will por be supuesto mi palabra permanece en ustedes, and you will ustedes serán mis discípulos and the truth y will. conocerán la verdad, A lot of y times la verdad los hará libre. in Muchas veces media that when he escuchado en los medios populares que cuando alguien le dice a otra persona cierta verdad, suelen citar esta parte de este versículo usually it que is dice, I la can verdad te hará libre. doing something Usualmente bad
And now I Significa, te he pescado haciendo algo malo and that y ahora sé la verdad de lo que estabas haciendo y esto te hará libre. Pero no se trata de eso. Es una mala utilización del texto. Se trata de living within las palabras de Cristo que viven en nosotros y nosotros que vivimos en esas palabras, de manera que nos convertimos en discípulos. El proceso de conversión es un proceso de toda la vida, de discipulado continuo. Constantemente encontramos que la palabra de Dios nos corrige. Esa es una de las razones por las que necesitamos este tiempo de Cuaresma cada año a lo largo de nuestras vidas, a través de la adultez. Puede que las tentaciones cambien. Las tentaciones de las etapas más jóvenes de la vida no son las mismas tentaciones que en la etapa mayor en la vida. Y a medida que nos hacemos más mayores, nos volvemos más gruñones y así son las cosas. Y nosotros, las personas mayores, cascarrabias, tenemos que aprender a ser menos gruñones. because we're afraid Y también a medida que somos mayores, tenemos la tendencia a la avaricia porque tememos ser pobres y sufrir hambre y muchas otras cosas que ocurren en la ancianidad. Las tentaciones de las etapas más jóvenes de la vida usualmente son diferentes, usualmente se enfocan más en el placer. Muchas veces cuando uno se vuelve mayor se olvida porque uno quería el placer en primer lugar. Es algo que cambia. Pero en cada paso del camino hay tentaciones. La madurez no significa que uno se deshace de todas las tentaciones. Simplemente cambian y nos siguen en todo ángulo. Así que tenemos que ser discípulos de Cristo y permitirle constantemente que nos enseñe su palabra para que en cada etapa de nuestras vidas la palabra de Cristo permanezca en nosotros, en que nosotros permanezcamos en esa palabra. Y en algunas formas esto es mucho más cierto porque al ser yo de la tercera edad, puedo recordar los años 1960 y una de las tentaciones fuertes en aquella época dentro de la iglesia era que muchas personas estaban siendo arrebatadas por el desarrollo de las ciencias sociales, la sociología, el trabajo social, la psicología, las cuales son herramientas útiles a su propio modo, pero demasiado a menudo la palabra de Cristo era juzgada con respecto a si es que encajaba o no en lo que decía la psicología moderna. Precisamente en el momento en que la psicología moderna, en los 1960s y 70s, estaba pasando de una moda a otra. Y eso quería decir ir saltando de una moda a otra y cambiaban las normas a cada rato para juzgar la palabra, cuando es justamente lo opuesto. La palabra de Cristo es la base sobre la cual juzgamos la verdad o falsedad de todas las otras cosas. Pero demasiado fácilmente la gente decía, oh, bueno, en los tiempos modernos tenemos esta nueva idea, así que estamos más allá de todo esto, lo hemos superado. it ends up Pero así no es como funcionan las cosas. more that Termina con follow that personas que pierden la fe y mientras más la iglesia sigue esa norma y sigue la norma de la sociedad secular, menos personas iban a esa iglesia. Recuerdo que muchas personas decían, si simplemente siguiésemos la corriente de la sociedad, la gente vendría a nosotros. Pero es lo opuesto. Si no proclamamos las verdades de Jesucristo, as well they should se van, as well they should lo cual está bien. the word of Christ Deben marcharse. is what La palabra de Cristo es lo que nos da la verdad y libertad. thing that we see that comes more Y la otra cosa que vemos que proviene más de la filosofía que de las ciencias sociales, remontándonos a comienzos de los años 1700, so read this personas como John Jacques Rousseau, que fue uno de los
primeros pensadores del modernismo, uno de los primeros pensadores modernos, and gave a temptation. Well, realmente creían y ofrecieron una tentación. temptation. De hecho, yo diría que él cayó en una tentación que existe a lo largo del tiempo. Y la tentación es, miren, la iglesia, el Estado, tus padres, Imposing las personas alrededor tuyo están imponiendo reglas y normas nada más para tenerte bajo control. be free of those rules. Y tú tienes que estar libre de esas reglas y probar esta droga, entrar en relaciones sexuales, ser infiel a tu cónyuge. Mira, nada más acepta todas estas cosas. Estas personas son capitalistas que tienen demasiadas posesiones de todas formas. Tómalas o destrúyelas, no se las merecen. Temptation to be free of the Y rules. la tentación de ser libre de las reglas y normas es muy frecuente. Going back to the serpent. Quizás incluso se remonta a la serpiente. Important Y la is razón por la que esto es importante es que ese tipo de personas que tratan de presentarle drogas a otras personas no recalcan el hecho de que es algo adictivo. El alcohol es adictivo if you become y puede llevar a la muerte si uno se vuelve adicto. No a la primera bebida, usually ni siquiera la primera vez que uno se emborracha, usualmente, the addiction to the pero la adicción lo mata a uno lentamente. and then your La body. adicción a las drogas mata el alma y luego Addiction to pornography kills your ability to pornografía real más capacidad de uno, images of personas de verdad, control your mind. en lugar de imágenes que son falsas y que controlan la mente de uno. Sin embargo, causan que uno siga regresando una y otra vez, de manera que vemos una pandemia de estas adicciones. To the way Y presten atención a la forma en que muchas personas en nuestro gobierno y nuestros partidos políticos, no solamente uno, sino los dos, freedom, quieren que tengamos libertad, como le llaman ellos, especially now, para tener muchos placeres, en especial ahora que han legalizado algunas drogas. Drógate y as they make tranquilízate. full expression, something that you O anyway, just so al hacer don't de la expresión sexual algo que todo el mundo puede hacer siempre y cuando no terminen con un bebé, porque el problema más grande que tenemos en el mundo es el exceso de población. Así que ten todas las relaciones sexuales que quieras, pero no termines con un bebé. Y promueven todo tipo de sexualidad mediante la cual no es posible procrear. Y si por accidente and so just take termina viendo un bebé, dicen que se trata solamente de un puñado de células y pueden eliminarlo. Y en lugares como en Moscú y Nueva York y Washington, D.C., el 60% de todos los bebés concebidos son abortados en esas tres ciudades y probablemente otras más. is something where folks Y esto es algo en que that there's an enslavement. las personas no nos dicen que existe una esclavitud. Y por supuesto que no nos lo van a decir, I wanted to include porque for today's el pecado se remonta a esos versículos que yo quería incluir en el Evangelio de hoy. will not tell Satanás es un mentiroso. Él no nos va a decir la verdad acerca del pecado. Él no les va a decir acerca de las cualidades adictivas. it's deadly. Él no les va a decir que es algo mortal. Say that. And Él no lo va a mencionar. evil one, Y ha de ser el maligno death, quien quiere ally. utilizar la muerte como aliada. Said in the Old Testament, Noten cómo el profeta Isaías dijo en el Antiguo Testamento, no hagas una alianza con la muerte. in the book of wisdom, chapter Y más adelante, en el libro de Sabiduría, capítulo 1, who brings death. habla de cómo es Satanás quien trae la muerte al mundo. Jesus goes back to that. Lo que dice el Señor Jesús se remonta a esto. About the way Y politics, piensen en la forma. children of Satan, Los políticos son hijos de Satanás en la forma en que ellos utilizan la muerte como aliada. the sick
mercy. Llaman el asesinato de los enfermos misericordia. Satan would associate mercy ¿Quién, sino Satanás, asociaría la misericordia con el asesinato? of murders Por supuesto, and sees Él es el mercy padre de los asesinos y and ve the same el occurs. asesinato como misericordia. Y lo mismo, por supuesto, con el aborto. Not only that Y permission is given to kill the elderly and con el asesinato de las personas, vemos que no solamente but now se da permiso para asesinar a los ancianos y a los no nacidos, sino que ahora la gente dice, oh, no me gustan los asiáticos, así que these other los voy a beat them to death. empujar frente al tren del subterráneo, o no me gusta este otro grupo de gente, así que los vamos a matar a golpes. Vemos este aumento de violencia en la sociedad, personas que llevan armas de fuego en lugares donde As no deberían llevarlos, of anger utilizando la muerte como expresión is from the evil de la ira. Esto proviene del maligno. is where Christ, who Y called aquí himself the light, es donde Cristo, quien se llama a sí mismo la vida y la resurrección, calls Cristo, the truth quien se llama a sí mismo la verdad. Él es la verdad personificada en San Juan here he 14, said, versículo 6. let my word Aquí él dice, abide in you. si Know truth. Truth is not permiten que mi palabra permanezca en ustedes, conocerán la verdad. bestow. La verdad no solamente es algo abstracto, es algo que Dios quiere concedernos. Y piensen en la importancia del concepto de la verdad, en especial en el contexto de nuestra sociedad, en donde la verdad se dice que es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, No such thing as vamos a dejarnos en paz. Eso significa que no existe la verdad en la mente de aquellos que dicen eso y al mismo tiempo promoting that there's no truth. que hay personas que promueven que no Ever more existe la verdad. controlling of what is allowed to be Ellos se vuelven cada vez más en los controladores de lo que se permite decir. the opinion Hagan la prueba, traten de decir algo que in the disienta de las opiniones de algunas de estas plataformas en Internet. if you A have uno lo cancelan inmediatamente. Incluso si uno tiene una postura científica, si no es la misma que la de ellos, lo cancelan a uno, mientras que para ellos lo que digan, la verdad es relativa, and it's pero únicamente la verdad de ellos puede ser vista y a menudo of no concuerda con los hechos de la vida. to cancel the truth. Quieren cancelar la verdad acerca de Cristo a través de sus mentiras. These Y people de esa manera, estas personas que impulsan esta cultura de cancelación también son hijos del diablo, the father of lies el padre de ellos, el padre de las mentiras. is teaching us Esto es algo que el Señor nos enseña, is God. como también nos enseña que Él es Dios. El día de ayer vimos que Él Up on the cross, afirma, yo soy, y cuando yo sea elevado en la cruz, ustedes sabrán que yo in soy. fact, it's no accident that it was De hecho, no es accidente que haya sido el centurión quien apenas Jesús muere, dice, the son, verdaderamente este es el Hijo de Dios. this God who died Esta verdad es Dios que muere para darnos esa verdad. for Quiere que seamos discípulos judging formados en esa verdad, juzgando el mundo a través de su verdad, juzgando nuestras propias mentiras por su verdad, juzgando las mentiras del maligno por la verdad de Dios. Y de esta forma, no solamente to eternal life with Christ. entraremos a la vida eterna con Cristo, sino que por la gracia que Él concede a muchos en el mundo, Él les llevará también a la vida eterna.